Aventurándonos con Lari y Miri, un programa de Univit Radio en donde la aventura de la vida cotidiana se vuelve un estilo de vida. En este programa encontrarán gran contenido de valor con temas que nos resuelven dudas, pláticas con expertos como profesionales de la salud, con emprendedores, tips de belleza, salud y diversión. También tenemos para ti los mejores lugares para disfrutar, locales y foráneos, temas de historia, arte y cultura. Aquí, en Aventurándonos con Lari y Miri. Búscanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de Univit Radio 105.5 FM. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia de Univit Radio 105.5 FM. Sean todos bienvenidos a una edición más de Aventurándonos con Miri y Lari. Nada más que el día de hoy Miri no nos pudo acompañar, pero no importa. Aquí estamos dándole con todo. Feliz miércoles, espero que se encuentren todos muy bien. Compartan este programa porque vamos a tocar temas muy, muy importantes. Tengo una invitada estupenda. Tengo aquí con nosotros a Lisbeth Montúfar. Entonces nos va a platicar y nos va a hablar de temas muy importantes sobre la educación en los niños y algunos problemas que se llegan a tener para el aprendizaje. Mi querida Lisbeth, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lari. Encantada de esta invitación que sé que va a ser de mucho provecho para todos. Sí, muchas gracias, pues sean bienvenidos, ayúdenme a compartir porque, bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque nos acompaña la doctora Lisbeth Montúfar, en donde ella es doctora en educación y maestra en psicoanálisis con una trayectoria de más de 30 años en los ámbitos de docencia y dirección escolar. Vamos a platicar con ella sobre un tema que yo creo que nos compete a todos como padres de familia. Bienvenida. Si me puedes platicar un poquito de tu trayectoria, ¿quién es Lisbeth? Claro, bueno, pues para los que no me conocen, para los que no me conocen, mi nombre es Lisbeth, me conocen como Miss Liz. Miss Liz. Sí, así me reconocen mis padres de familia, la comunidad donde está el colegio donde laboro. Y bueno, decirles que mi trayectoria inició desde, pues yo creo desde que nací, en el seno de una madre que siempre quiso ser maestra y logró su sueño. Mi madre ya no está acá, ya está descansando en paz, sin embargo, su trayectoria me motivó y en algún momento de la vida pues decidí alinearme a esa vida escolar y ya tengo más de 30, bueno, no les digo porque van a hacer cuentas. ¿Cuántos años tiene Miss Liz? Pareciera, Pero desde muy pequeña empecé en otra área, del área de la administración de empresas turísticas. Sin embargo, dije, no, la parte de la educación, llegar y ver a mamá ocupada en las planeaciones, en cómo resolver algunas dinámicas, algunas inquietudes de cómo darle clase a los niños que fuese más innovadora, fue algo que siempre me llamó la atención. Entonces, durante el desarrollo profesional cambié y me especialicé en educación, tengo el doctorado en educación. Y bueno, pues en el afán de seguir conociendo cuáles son las inquietudes de los, no solo de los niños, también de los adolescentes y por supuesto, por qué los adultos llegamos a ciertos conflictos, es donde me adentro el mundo del psicoanálisis. Y actualmente, pues, laboro en consulta privada, soy parte de la clínica de Leia, donde estudié, y por supuesto, el perfil educativo que traigo desde, les decía, desde la sangre. Quien no conoce mi espina en Parque Residencial Coacalco, fue la directora de Colegio Juárez. Y desde ahí vienen mis raíces en la parte de la educación y por supuesto que es para mí una vocación. Amo mi trabajo, me encanta. Y el tema que hoy se está planteando, para mí es un tema que no hay familia que no piensa, no haya vivido nunca una situación escolar, ya sea personal, con sus hijos, sobrinos o con el vecino. Yo creo que la parte del aprendizaje es algo que todos hemos vivido en algún momento y que se requiere más información para guiarlos, para orientarlos y por supuesto con el fin último de que el estudiante supere esas barreras y sobre todo viva una calidad donde el niño se muestre feliz en su entorno, con su familia, con sus amigos, etc.
Sí, porque, bueno, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Y de hecho yo creo que es algo que se viene arrastrando de décadas, que hay niños o a veces el mismo padre de familia, la mamá, los presiona para sacar un 10. Hay veces que no quiere decir a lo mejor un 10, que realmente esta educación sea integral y le esté beneficiando en muchos aspectos. Se ha convertido como en un paradigma, el de 10 es el que sale adelante. Y muchas veces ya hay hasta memes en donde dicen, mira, yo que era de 6 o de 7, mira la de 10, no logró nada en su vida, ¿no? Y siempre esas etiquetas. ¿Cómo puede afectar en la autoestima de los niños, por ejemplo, estas exigencias de los papás? Que el niño no pueda una calificación de 10. Yo creo que este punto se ha ido transformando con el tiempo, ya se ha ido tomando el parámetro de la educación no como un numérico, sino como la parte más afectiva y la solución de conflictos. De hecho, nuestra escuela mexicana, en la parte del desarrollo de sus trabajos, el objetivo es desarrollar proyectos y el proyecto va muy enfocado a eso. Vamos a desarrollar las habilidades, los talentos que se tengan para solucionar problemas. Y si es cierto, aún personalmente tengo papis, mamis, algunas me estarán buscando para ver este programa. Y saben que hemos hablado del tema. Nosotros no buscamos un 10, pero el papá o la mamá sí, como que en determinado momento el 10 significa que se está aprovechando el pago o la colegiatura o el tiempo que se está invirtiendo en el aula. Y bueno, esto poco a poco, gracias a todos los medios de comunicación, se ha ido transformando y ahora se entiende que la educación no se puede manifestar a través de una calificación. Ahora ya en las juntas informativas con los padres de familia, en todos estos acercamientos se le plantea al padre cuáles son las áreas que se están evaluando del niño. Incluso antes, como nos decían, si faltas, pues te van a bajar la calificación. Ahora hasta la asistencia es una situación que no se evalúa. Yo creo que cuando estamos hablando de la educación de un menor, si nos enfocamos en el menor de preescolar o de primaria, podríamos decir que la calificación es para papá y mamá. Y qué fuerte suena, ¿no? Pensar que ese 10 es de papá o es de mamá, porque el niño depende totalmente de papá y de mamá. En el aspecto de llegar al colegio, llegar nutrido, llegar con sus materiales para trabajar. Y si hablamos del área emocional, bueno, pues, ¿qué peso tiene tan importante? Y digo peso porque a veces se convierte en una carga, que mamá o papá le den ese amor que necesita el menor. Entonces, el 10, en esta edad, yo creo que vamos a dárselo a mamá o a papá. ¿Cómo piensan esta visión, no? Sí, fíjate que yo creo que sí, porque dices, tiene mucho que ver. Lamentablemente en México, y yo creo que en el mundo entero, pero en este caso, bueno, que nos compete hablar de nuestro país, yo creo que esa parte está como realmente bien dividida, ¿no? Porque pues sabemos todo tipo de padres de familia, ¿no? Los que realmente nos preocupa la educación a nuestros hijos, que estamos atentos, los que los impulsamos, los apoyamos, los que estamos siempre detrás del hijo, como bien dices, que parte de la calificación es de nosotros. Pero también está la parte en donde hay mucha desigualdad, mucha falta de oportunidades para muchas familias, en donde papá y mamá se van a trabajar y me tocó con mis hijos, ¿no? De saber que el niño de 7, 8 años, yo a mis hijos no los dejaba salir ni a la esquina solitos, llegaba yo temprano por ellos a la escuela, pero este niñito iba y venía solo. 7, 8 años porque mamá y papá trabajan, porque no se encuentran, porque a veces viven en condiciones de pobreza, de violencia, y es en donde dices, ahí ya cambia el panorama y lamentablemente Colegio Juárez es particular, ¿verdad? Es un colegio particular, pero a veces en las escuelas públicas yo siento, no voy a estigmatizar, no voy a decir algo mal en contra de los maestros, digamos, pero sí hay quien realmente tiene esa vocación de ayudar a los pequeños y hay quien no la tiene y no le interesa, ¿no? A veces la escuela es un refugio para los pequeños. Entonces yo creo que el saber identificar a estos niños lo que están viviendo es bien importante, ¿no? Lamentablemente la educación en México, por lo menos la pública, ya no tiene tanta empatía con los pequeños, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor un 8, un 7, un 6, pero entonces, ahí el niño, ¿cómo puede salir adelante?
Claro, este punto es muy importante porque efectivamente el ecosistema que se vislumbre para diferentes zonas o para diferentes niveles pone en desventaja a algunos pequeños. Y aquí podríamos decir que los docentes que tienen la vocación y están haciendo un análisis de sus pequeños, desde el primer día yo lo observo, yo lo conozco, yo entrevisto a la mamá, al papá, al pequeño. Si no tengo la oportunidad de conocer a sus padres, hablo con el pequeño. Y si sé que él sale del colegio o de la escuelita, tiene que trabajar, tiene que generar economía, no tiene materiales porque el recurso no alcanza, todos estos datos son importantes para el diagnóstico inicial del docente. Hoy no se evalúa que si el papá le compró la libreta, que si el cuaderno o el material X lo presentó. Esto ya no se evalúa. Ahora lo que nosotros observamos precisamente es el ecosistema, dónde se está desarrollando el pequeño, cuáles son los recursos que tiene, y a partir de eso trabajar con el pequeño. A él es al que tenemos que motivar. Cuando me refiero a la calificación, esto es subjetivo, esto sí, es como claro. No exijamos a los pequeños un 10, porque ellos apenas están descubriendo este mundo, están descubriéndose a sí mismos, y en este diagnóstico que nosotros planteamos desde un principio, al inicio del ciclo escolar, se toman en cuenta todas estas variantes, donde el pequeño no puede quedar desprotegido por no venir de una familia donde se le da todo el acompañamiento o todo el apoyo en cuestión de sus materiales. Y ahí es donde el docente hace las adecuaciones pertinentes para que el pequeño muestre cuáles son sus deseos, sus habilidades, sus talentos y logre los aprendizajes. Si por ahí vemos que la parte emocional, por esta carencia, está teniendo un impacto en su rendimiento, eso ya es otro tema del que también estaremos hablando. Wow. Pues esto da, yo creo que para no un solo programa, ¿no? Sino muchos para ir desmenuzando esta parte de la importancia de la educación en los pequeños, porque pareciera que a veces yo, por ejemplo, me consideré, ¿no?, una mamá responsable con mis hijos, y yo veía esa desigualdad, y a mí no se me hacía justo, yo digo, desde como madre de familia, ¿no? Decir, mi hijo asiste a clases, yo era de las mamás que yo había tenido relampagueas y aprendí, el niño va a la escuela, ¿no? Obviamente en casos de enfermedad yo no los llevaba, ¿no? Con justificantes siempre, ¿no? Y ponerse al corriente. Digo, esta responsabilidad que nosotros como padres adquirimos. Y ya ahora nuevas reformas que dicen que ya la asistencia no importa, si van o van, no los reprueben. A mi mamá, desde este punto de vista, a mí se me hace muy injusto, porque digo, yo hago mil esfuerzos, yo tuve 4 pequeños, y ya te imaginas la locura, ¿no? Y yo con los 4 cumplía, ¿no? Y a veces se me juntó primaria, el kinder y que la secundaria, y con los 4, ¿no? Y me hacía muy injusto decir, bueno, este niño viene una vez a la semana y no lo reprueban porque dicen que ya no. Yo digo, lamentablemente, pobre pequeño, ¿no? Porque no es su culpa. Pero entonces ahí, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer para esta desigualdad? Claro. Yo lo veo injusto. Claro. Podemos hablar de que el niño depende totalmente de papá y mamá, sí, y del ambiente que está viviendo en casa. Eso es definitivo. Sí. Sin embargo, nosotros como docentes, como directivos, siempre estamos estimulando los hábitos. Si a un pequeño yo le fomento que hoy sí va, mañana tiene flojerita, no se levanta, el otro día, bueno, como que sí tuvo ganas, sí lo llevó al colegio, desde ahí ya estamos hablando de los hábitos y de la responsabilidad. No vamos a poner en discusión las políticas. Sin embargo, yo creo que en cada casa, como en tu caso, Larry, siempre el responder ante las normas, ante las políticas, ha sido parte de la educación, que mi hijo sepa que tiene que ir a su escuela todos los días, entrar a tiempo, traer su uniforme completo. Yo creo que son puntos a favor para la educación, pero sobre todo para el transmitirle al niño los hábitos, la responsabilidad. Habrá familias que dentro de su problemática no lo estén desarrollando, y bueno, estos papás en algún momento los chiquitos lo van a resentir, si es que no se dan cuenta, y lo van a repetir en la adolescencia o en la etapa adulta, con esa parte donde no son estables en un trabajo,
donde les cuesta trabajo relacionarse con las personas. Y bueno, en la atención que tengo en la clínica como psicoanalista, pues ahí es donde nos damos cuenta cuáles son las consecuencias que se tienen cuando en una etapa infantil, en una etapa muy temprana, no se cuenta con todo el apoyo afectivo de papá o de mamá o de algún tutor, o bien con la dirección. El ejemplo que pones es fabuloso, porque ¿quién mejor que mamá para enseñar todo esto que es la disciplina? Yo creo que si no se tiene disciplina es muy difícil que se cumplan los objetivos. Y hoy en día estamos tan distraídos, tan dispersos en un mundo exigente, en comprar, en cumplir con una marca o ciertos estereotipos, que se deja a un lado precisamente lo que el menor tiene que aprender. Es una etapa de aprendizaje y es una etapa donde tiene que estar acompañado de quién, de los seres queridos. Y eso es lo que lo va a fortalecer en su carácter. Entonces, quedémonos con la idea de que lo que se hizo no se hizo mal. Y también yo creo que si vemos al otro pequeño que está en desventaja, quizá a lo mejor no ocuparnos tanto en este pequeño tiene 10 o tiene 9 y no presentó, no hizo, sino al contrario, si vemos la carencia, acercarnos a ellos. El apoyo en las cuestiones emocionales cuando un pequeño está desprovisto de su familia, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como comunidad. Sí, sí, claro. Esa red de apoyo, ¿no? Que se necesitaría, no solamente a lo mejor que el docente sea quien identifique ese problema, ¿no? Porque pues estamos ya tan ocupados en la vida diaria que todos decimos, ya nos autodiagnosticamos, ¿no? Yo tengo ansiedad, tengo estrés, tengo depresión, ¿no? Pero ¿acaso volteamos a ver a nuestros pequeños, a los niños, que también están padeciendo ya estos trastornos tan pequeños? Y qué grave porque ya su desarrollo cognitivo se trunca, viene difícil, viene con problemas y dejamos pasar estas etapas y ya cuando crecen es peor, ¿no? Cierto, yo creo que esa dinámica de vida impacta al menor, que en muchos casos pone en un problema al docente, porque no sabemos si lo que se está manifestando en el pequeño en el aula es un problema de aprendizaje o es un problema que tiene por su medio ambiente, por la forma en cómo se relaciona. Emocional, cierto. Es algo que nosotros debemos de conocer al niño no por número, no por matrícula, sino por nombre y apellido. Claro. Y por sus características físicas, porque el físico habla, nuestro cuerpo habla. Cuando al niño le cambia su rostro, cuando le cambian sus movimientos, su forma de ser, decimos, algo está pasando. Si el niño es nuevo y no tenemos el tiempo de haberlo conocido, para nosotros es una invitación siempre a indagar y preguntar, estar en contacto, hacer ese vínculo bien fuerte con su tutor, mamá, papá, quien esté como responsable del menor, porque de esta manera podemos saber si lo que está pasando con él es momentáneo o es parte de su funcionamiento. Y ahí es donde viene el descubrimiento de qué se está llevando de casa. Ansiedad, se está llevando preocupación, y a veces no es de casa, a veces también se origina dentro del aula. Entonces, los profesores, pues yo les digo, no tenemos ojos en la espalda, pero sí tenemos ese corazón que nos hace observarlo y mirarlo con esa humildad y decir, mi niño no viene igual, mi niño viene triste, mi alumno algo le pasa. Y ahí es momento de hacer un alto. Con este pequeño no podemos avanzar en el área académica si yo no espero esa respuesta de su estado de ánimo. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pensando? Y cuando nos damos cuenta que el problema viene de casa, bueno, pues es también manos a la obra. Ya el trabajo ya no se limita a las cuatro paredes del aula o al colegio o a la comunidad donde estemos haciendo quizá un proyecto. Nos vamos más allá. ¿Qué está pasando con la familia? Esto lo hablo de una manera muy personal porque yo respeto que hay colegas que dicen yo no me involucro con la familia de los alumnos. Nosotros sí tenemos entrevistas. Esto es un trabajo muy delicado y es privado. La información es confidencial, donde nos comentan, ¿no? Algún suceso familiar, la pérdida de trabajo de alguno de los miembros de la familia. Es decir, hay situaciones familiares que impactan. El pequeño tiene el oído atento, todo el tiempo está escuchando lo que pasa a su alrededor. No sabe a veces cómo expresar. Tengo miedo, algo está pasando, papá o mamá, tengo miedo. ¿Dónde lo va a reflejar? En el aula. Sí, cuánta razón. Y bueno, aquí no se trata como de decir quién es un buen docente, quién no lo es, pero yo creo que hace falta a lo mejor
esa empatía, ¿no? Y yo creo que también hemos caído, también por experiencia propia, por ejemplo, mi esposo es docente, pero de una preparatoria, en donde las malas actitudes a veces por parte de los papás ya la aprendieron los hijos van y lo repiten en la escuela, y cuando se les llega a llamar la atención es no me llames la atención, y el papá va y solapa al alumno, ¿no? Yo aquí me refiero a lo mejor a un nivel un poquito más alto, que ya son precisamente adolescentes. Yo creo que todas las etapas son difíciles, pero estas un poquito más, ¿no? Porque no sabe a lo mejor el alumno, la persona que quiere. Como bien acabas de decir, un punto bien importante, no es un alumno más, un alumno menos, un número en la lista, es una persona que siente que tiene problemas en casa, porque yo creo que no hay familia perfecta, se trata siempre de salir adelante y de darles lo mejor, pero aquí ni siquiera tiene ese privilegio, ¿no? De decir, se están preocupando por mí, ¿no? Y el niño va y crece como vulgarmente luego decimos, ¿no? Como una matita, una plantita, y no sabe ni para dónde irse, ¿no? Y qué importante esta labor que tú me dices, Lisbeth, que hacen en este colegio, en donde, a ver, yo detecto qué problema tiene mi niño, a ver, sabes que este alumno siempre viene con alegría, siempre, y de repente no. O a lo mejor siempre ves ese niño apagado, que no participa, bueno, indagar qué sucede, ¿no? Ojalá de verdad todos tuvieran esta mente tan abierta, y no solo la mente, el corazón, como bien lo acabas de decir, en tratarlos más humanamente, ¿no? Con ese cariño que a veces los niños necesitan, porque hay muchos que no lo tienen en casa, ¿no? Que solamente llegan a ver violencia. Entonces, pues sí, lamentablemente es algo que se vive a diario Sí, se en vive las escuelas, a diario. Se vive y se siente, y es tarea del docente, es una responsabilidad hoy en día, que si miramos algún cambio en sus emociones, pues lo platiquemos con los padres, pero si me están escuchando los padres, que son los que llegan los niños a casa y no saben qué hacer, de que mi niño viene mal, siempre hay que acercarse a su directivo en el colegio, al director, y hacer una mesa de trabajo. En estas mesas de trabajo se expone la situación, no el problema, es una situación a resolver, porque el origen hay que descubrirlo. A veces hacemos acusaciones cuando no sabemos que realmente sea de ese lado, y a lo mejor el niño está buscando una salida a su conflicto y pudiese culpar a algún compañero cuando el problema viene con un familiar. Y bueno, historias varias que hemos tenido donde no es claro el conflicto. Entonces, lo primero es mantener un diálogo con el docente de manera directa, que es el que tiene al alumno en el aula, y ver qué es lo que tiene. Si es una parte emocional, familiar, se trabaja con la mamá, se hacen acuerdos, se platica cómo lo va observando. La docente tiene todas las herramientas para poder a la mamá guiarla. Y en el caso de que sea alguna situación de salud, hablemos de salud mental, si el niño está deprimido, si el niño está ansioso, si el niño tiene un problema de aprendizaje, un trastorno quizá un poquito ya más fuerte, aquí podríamos buscar al experto. ¿Qué es el experto? Si el colegio, la escuela tiene el apoyo de USAER o de algún departamento de psicología, pedirles que lo revisen, es decir, que le hagan todas las pruebas necesarias para saber si el pequeño está pasando por alguna situación o ya es un problema de salud, que el niño tiene esto ya como una parte generativa, y vamos a tratar de visualizar qué es lo que tiene y darle el tratamiento adecuado. A veces nos mandan hasta con un psiquiatra, hacerles mapeos en su cabecita a los pequeños para tener el diagnóstico ideal. Generalmente se dice es un niño latoso, un niño que se porta mal, y no, conflictivo, estas etiquetas que no solo ponen los compañeros, los ponen mamás de otros compañeros y algunos compañeros docentes también. En la actualidad eso ya se ha estado trabajando con la nueva normatividad, y ya los docentes ya limitan sus comentarios y lo que hacen es dar un seguimiento, dialogar con el padre, exponer qué es lo que se está manifestando en el aula, y con el apoyo de un tercero, que es el especialista, pues detectar qué es lo que tiene el pequeño. Y si en algún tipo de terapia psicológica se puede resolver, nosotros hemos tenido historias de éxito. Yo sé que el alumno que es acompañado por un especialista puede superar un problema de aprendizaje, que a lo mejor es, no puedo escribir, o las sumas se me complican, no tengo la capacidad de concentrarme, o pierdo el seguimiento de una lectura,
cualquier problema de aprendizaje se puede rastrear cuál es el origen. Y puede ser familiar o puede ser por parte de la salud. Ok, sí, sí, qué interesante, doctora. Arturo Pineda, saludos. Jamaica, licenciado Jamaica, dice muchísimas felicidades. Un saludo, Milari, y un abrazo a la doctora Sayes. Rosy, saludos que nos está viendo también, Miss Rosy. Monserrat Herrera, qué buen tema, saludos a todos, excelente invitada, me encanta su programa. Muchas gracias por todos los comentarios, ayúdenme a compartir este programa para que llegue a las personas indicadas, porque créanme que la educación es bien importante, pero no solamente limitarla a que van, enseñan, aprendes, no aprendes, te pongo un número. Hay que cuidar mucho la salud de nuestros pequeños a cualquier edad. Yo creo que estas manifestaciones se pueden dar desde muy pequeños, estamos hablando de edad preescolar, pero también en la adolescencia y también ya en la etapa donde son a lo mejor adultos jóvenes. Yo creo que ser bien observadores y de verdad acercarse a este tipo de colegios en donde pues, realmente se les da la atención que merecen, aunque hay nuevas reformas y la vocación y todo. Sabemos que hay veces que la educación pública rebasa estos estándares porque, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor sabemos que en un colegio particular la atención es un poco más personalizada, hay menos alumnos, y en la pública ya no, a lo mejor los alumnos son mínimo de 30, 40. A mí me tocó estudiar en una secundaria en donde éramos 63 alumnos, ¿no? Entonces, era una locura, ¿no? Pero sí me queda claro que también a lo mejor en mis tiempos, que sea a lo mejor muy, muy vieja, pero había más autoridad y había más respeto hacia los maestros, ¿no? Ahorita yo creo que esa parte también se ha perdido por mil cosas, valores de la sociedad, lo que estamos pasando, precisamente el estrés, la ansiedad que vive toda la gente, pues todos estamos ya como a la defensiva, ¿no? Y eso se lo transmitimos a los hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? No tenemos un manual, ¿verdad?, de padres de familia, pero siempre yo creo que el sentido común es bien importante. Acudir a los especialistas, porque cualquier tipo de aprendizaje que estemos notando a nuestros hijos, es importante que lo valoren y no dejárselo solo en manos a lo mejor del profesor, sino de estas instituciones. En muchas escuelas públicas ya está un SAER, como dice la doctora, en donde llegan a detectar a estos pequeños que tienen algún problema emocional, se canalizan y se empieza a trabajar con ellos. Entonces, pueden de verdad cambiar la vida de los pequeños, pero siendo bien observadores y uno como papá, como mamá. Ahorita las familias, bueno, pues no es que sean a lo mejor tan disfuncionales, sino papá, mamá, sale a trabajar, los niños se quedan a cargo de la abuelita, del tío, de la tía. Las familias ya viven juntas, muchas familias, ¿no? En un solo lugar. Esto ha cambiado el panorama, sí ha tenido mucho que ver con este tipo de vida que se da ahora. Claro, hay modificaciones a partir de la globalización, se vio el impacto más fuerte y hoy en día las redes sociales es algo que ha beneficiado significativamente el trabajo de todos, la comunicación, pero en la etapa de los niños, en su desarrollo, creo que ha sido un distractor, creo que se ha ocupado con exageración y no solo el pequeño usa un equipo o el adolescente, sino ya se eleva a un nivel de adicción. Entonces, cuando vemos al alumno que no logra concentrarse, mucho es porque no logra llamarle la atención la clase y también porque ya necesita cantidades muy fuertes de serotonina y hablamos de otras sustancias que se manejan a nivel cerebral, donde cuando el niño está jugando con un equipo, con un celular, pues esto le va generando esa dopamina donde está activo, tiene esa energía y llega al aula y quiere él seguir en este estrés. Es una situación que se maneja a nivel neuronal, a nivel neurológico, y si no estamos atentos en ver por qué el niño está ansioso y platicar con su mamá, con el entorno, pues no vamos a poderlos dirigir. Sí hay cambios y esos cambios no siempre son los más favorables. Se ha convertido el celular, de hecho, en la nana. Yo les digo a los papás que bueno, pues hay espacios donde a los niños se les puede llevar para hacer alguna actividad. Dicen, no, es que tiene su celular, los Reyes o Santa Claus le trajo un iPhone. Entonces los pequeños dicen, wow, vamos a tener una nueva nana. Y yo creo que este tipo de situaciones nosotros las tenemos
que ir regulando en casa. Es bueno que el niño sepa manejar un equipo, que sea creativo, que se desarrolle estas habilidades digitales, sin embargo, no abusar de ellas, porque este abuso, este impacto que el mundo ha tenido en las familias, pues está llevando a que se confunda la sociedad y digan, ¿son trastornos mentales o son problemas de aprendizaje? Aquí hay diferencias muy claras, pero el resultado es a través de un diagnóstico correcto con el diálogo con los padres y con el trabajo con el alumno. Podríamos confundirnos. Sin embargo, el que tenga la vocación va a estar observando y va a tener una respuesta clara a las necesidades del niño. Es nuestro fin último, el pequeño, el que él aprenda. Eso es lo que nosotros estamos buscando siempre. Entonces, sí hay un impacto y hay que irlo regulando. Hay cosas buenas, hay cosas que no son tan positivas para los niños. Sí, claro. Dice Geraldine Nava, desafortunadamente no toda la gente tiene ni el dinero ni el tiempo para tratar este tipo de problemas con sus hijos. Y actualmente la educación en las escuelas públicas ya es muy carente para ponerles atención a todos. Usar es una herramienta muy buena, sin embargo, el exceso de alumnos lo hace muy difícil. Sí, claro, también, ya lo comentaba yo también, se sale a veces de las manos en las escuelas públicas. No hablemos solamente de vocación, o sea, me queda claro que es un trabajo integral, ¿no? El alumno, padre de familia, el profesor. Pero hay veces que sí sale de las manos por tanta carga de trabajo, por tantas reformas, porque ahora han confundido mucho a los profesores, la nueva escuela mexicana, y bueno, se vuelve un completo caos. Dice Jessy García, doctora Liz, una excelente profesionista, gracias por compartir tus conocimientos. Vania Borja, excelente tema que deberían de escuchar colegas, profesores y padres de familia. Excelente invitada, doctora Liz. Pues así, yo creo que todos coincidimos en este punto, que a veces sale de las manos, no solamente de los profesores, sino de los padres de familia, y siempre el afectado o el que resulta ser más dañado, la víctima, digamos, de nosotros como adultos, pues son los pequeños. Entonces, ahí es donde hay que detectar este tipo de problemas. Mi hijo es muy ansioso, muy depresivo, a veces que por el estrés que todos tenemos, el trabajo, la casa, 1000 ocupaciones, esos síntomas, esos signos que el pequeño nos está dando, los pasamos por alto. Y yo creo que al mínimo signo, yo creo que hay que estar alerta, platicar con los docentes, qué es lo que está pasando, y se puede hacer un muy buen trabajo en conjunto. Y lo principal es la comunicación, ¿no? Que haya entre padres de familia y los docentes, y en este caso, como dice, los directivos que ya tomen estas cartas en el asunto. Se va a resolver este problema de aprendizaje. ¿Cómo? Siempre con comunicación y detectando estos problemas y de inmediato, como dice, con el especialista. Claro, podemos darnos cuenta que tenemos compañeros que no son niños, son adultos, y los observamos y decimos, hay conductas que nos parecen extrañas, incluso de compañeros de trabajo o de vecinos, y estos son voces que fueron silenciadas, en muchos casos, no hablo de todos, los adolescentes también que presentan algún tipo de conducta desafiante o adicciones, estas son voces que fueron silenciadas. Hablo de que en la sociedad se da este conflicto a nivel país, a nivel comunicación, a nivel cómo nos estamos manejando en la vía pública, y que fue una condición del niño que fue pequeño y no fue escuchado en un momento que probablemente tuvo un episodio traumático o probablemente no se identificó que tenía este conflicto para entender la forma de aprender. Y cuando crece, se encuentra precisamente con este conflicto de no me entienden, creen que estoy mal, creen que estoy loco, y busca otro tipo de satisfactores para saciar esa parte. En el psicoanálisis es donde nosotros con el paciente descubrimos lo que nosotros no sabemos como sus analistas, y el paciente, por supuesto que tampoco lo sabe. El trabajo es descubrir qué pasó en su etapa infantil. Y el adulto, el adolescente, cuando habla de lo que sucedió en esta etapa temprana, es cuando empieza a reacomodarse esto emocional que le afectó. Esto emocional que hizo que tuviera impulsos, deseos de hacer tomar otras decisiones en su vida. Algunas son fatales, algunas de chicos que sabemos que han terminado con historias muy tristes, y de adultos frustrados. Entonces, la invitación
es porque esto impacta, no en la etapa del niño, sino nos los vamos a llevar al resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida podemos cargar con un trauma de que no me identificaron un conflicto para aprender, o que sí me generó alguien o algo, un trauma, y nunca se me escuchó. Entonces, ¿dónde lo evidenciamos? En la convivencia, con la familia, pero la escuela es clave. Yo creo que la escuela es el mejor espacio donde yo puedo saber si mi hijo es sano. Si la maestra me dice, su hijo se comunica bien, su hijo logra transmitir sus ideas, su hijo respeta las indicaciones, su hijo es creativo, si nos dicen cosas que nuestros hijos hacen, yo creo que esto nos dice, estamos haciendo un buen trabajo. Y si por ahí me dicen, su hijo se aísla, su hijo está frustrado, su hijo está enojado, ahí es donde es un poquito que hay que atender, porque esto no se termina ni en el kinder ni en la primaria, esto llega hasta la etapa adulta. A veces hasta los papás ya se van y el problema sigue con la familia, con los hijos, los nietos. Bueno, es una cadena, porque las enfermedades y los traumas y las crisis pueden seguir de familia, de generación en generación. Entonces es importante hacer este alto, observar y poner esta atención clara en estos signos, en esto que nos está mostrando el alumno, que decimos, esto no está siendo feliz el pequeño. Yo creo que el estado de ánimo y el tener satisfacción de lo que hacemos nos dice cómo vamos. Si el pequeño terminó su trabajo, pero no se siente orgulloso del trabajo, es porque por ahí hace falta motivarlo. Desde el decirle, está hermoso tu trabajo, vamos a esforzarnos a lo mejor por mejorar esto, pero lo que hiciste fue una gran producción. Hay que reconocer el trabajo del menor, porque con el pasar de los días y con algunas tendencias en etapa primaria o en etapa preescolar, donde ya se está eliminando el cuaderno, se está invitando a usar tabletas, este tipo de situaciones, yo respeto, pero para mí la educación básica es a través de que el niño plasme ideas desde su mente, las organice y las plasme. Y por supuesto que las comparta, porque esto es lo que lo va a hacer trascender. Sí, sí, claro. Pues sí, qué importante este tema. Ahora sí que tiene muy amplio, tanto problemáticas, pero también hay soluciones, ¿no? Es lo importante, siempre hay esas áreas de oportunidad que podemos trabajar para crecer todos como sociedad y para ayudar a los pequeños, a los adolescentes, porque pues no solamente a lo mejor pudo haber sido un niño feliz, a lo mejor durante su educación primaria, pero estamos detectando ya en la secundaria, en la preparatoria, cambios. Ahora, sí son bien marcados los cambios en los chicos. Entonces, el por qué hacer caso omiso de, ay, se le va a pasar. No, hay que escucharlos, hay que, como dicen estas, que adulto el día de mañana, cuando tú tengas un problema que ya te esté causando conflicto con tus relaciones, no solamente personales, sino de trabajo, de cualquier tipo, es porque algo se silenció en alguna etapa de tu vida y lo traes arrastrando y lamentablemente esto tú vas a pensar que, ay, pues se le va a pasar o va a pasar. No pasa. Al contrario, crecen más estos problemas y esa disfunción en la sociedad, que nos sentimos que no pertenecemos, que estamos teniendo muchos conflictos, no soy estable en un trabajo, no soy estable en una relación, es focos de decir, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Entonces, si podemos frenarlo a tiempo con los pequeños y nosotros ser bien observadores, yo creo que es lo principal. Y de inmediato, obviamente que todos los pequeños van al colegio, a la escuela, ¿sabes qué? Acercarse a los docentes, porque créanme que ellos tienen la suficiente preparación, no solo la vocación, sino de detectar estos problemitas y canalizarlos a un especialista y todos los problemas de aprendizaje que a veces creemos que es normal o porque, como normalmente les decían, ay, no, es que mi hijo me salió bien burro, ¿no? Es bien burro y no entiende y la escuela no se le da. No, ¿por qué le pones esa etiqueta y por qué no dices, a ver, el por qué está sucediendo esto? A lo mejor hay enfermedades que no se los permiten, digo, pero a lo mejor ya lo sabes, pero cuando no hay una enfermedad diagnosticada como tal, pues hay que ver qué sucede, ¿no? Y eso nos corresponde a nosotros como padres de familia y obviamente apoyarnos en los docentes y en especialistas como la doctora Lisbeth, que trata ese tipo de problemas. Pero platícame, el doctor es directora del Colegio Juárez. Sí, soy en el Colegio Juárez y trabajo en un consultorio. En el consultorio nosotros recibimos alumnos de todas las instituciones de la zona
Y les puedo compartir el teléfono al terminar el programa, porque la clínica se llama Montprat, y en nuestra clínica pues tenemos especialistas, tenemos el psicólogo que trabaja con problemas de aprendizaje y diagnósticos, y también con el psicoanalista, para ir más a fondo con la problemática, no solo del pequeño, sino también de su mamá, de papá o de cualquier integrante de la familia. Esto nos ha ayudado, y una especialista en autismo, también tenemos a una especialista en autismo, donde este equipo colaborativo, pues trabajamos en función de identificar las problemáticas actuales y de trabajar con los menores. Me decía nuestra invitada, que tenemos aquí en la red, que no hay precios accesibles, y precisamente yo quiero comentarles que Montprat pertenece a, nosotros somos especialistas de la clínica Eleia. En Eleia, en esta clínica que está a nivel nacional, tiene psicoanalistas en toda la República Mexicana y trabaja con precios accesibles. Entonces, en Montprat podemos entrevistarlos, podemos escucharlos, y dependiendo de la situación también darles la alternativa de ir a Eleia, y que en Eleia les puedan asignar un psicoanalista donde esté al alcance de sus posibilidades, porque si el psicoanálisis hoy en día es caro dependiendo de la zona, y podemos nosotros ayudarlos. Perfecto. ¿Me puede repetir, doctora, cómo se llama esta? ¿Es que una clínica? Nosotros estamos Montprat, estamos en Parque Residencial Coacalco. Así que puedes compartir el teléfono, 6524-0252. 55-65-24-0252. Y bueno, pues aquí atendemos cada mensaje, cada llamada, y las personas que tengan la necesidad de hacerles ese ajuste por la economía familiar, pues con mucho gusto les estaré compartiendo todos los datos y la información de Eleia, que es la clínica de la universidad de donde yo egresé, y que tiene años, es una de las escuelas más prestigiadas de psicología, está en Tlalnepantla, en la universidad, y la atención es a nivel nacional. Entonces, se atienden miles de pacientes al año. Sí, y es que a veces desconocemos este tipo de lugares en donde uno puede ir. El otro día le comentaba, que platicaba con una persona y le decía, tan importante es la salud mental como la salud física, y a veces la mental es la que menos se atiende uno, ¿no? He sabido de crisis de personas en donde dices, entró una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, en donde te da otros síntomas que parecieran hasta las de un infarto, ¿no? Exacto, se parece. Eso es muy peligroso. Y tanto puede suceder que le traten, que sí sea un infarto y crean que es una crisis mental y viceversa. Entonces, dice uno, yo lo comentaba con esta persona, ¿a dónde acude uno a un hospital que dijera de urgencias, pero para salud mental? Porque, pues lamentablemente hay muchos casos de ansiedad, depresión, que terminan a lo mejor en suicidios, en atacar a otras personas, ¿no? Como está sucediendo en todo el mundo, pero ya también México es un foco, ¿no? De alerta en donde están sucediendo este tipo de cosas, porque no se trata la salud mental, ¿no? Pero existen este tipo de lugares, créanme que sí los hay, pero yo creo que hay que echarnos un clavado en redes. Ahorita este programa, créanme que compártanlo, porque sirve para darles a conocer este tipo de lugares que hay. Esta clínica, Montprat, estamos en Parque Residencial Coacalco, y a través del WhatsApp damos citas personales. Ok, nosotros les vamos a estar compartiendo esta importantísima información. Si tienes algún flyer, me pasas el flyer, los números, para que puedan ustedes ser canalizados a este lugar, y nos está dando la oportunidad de que sí tienen un costo la consulta, pero también hay costos accesibles. Se hace una encuesta, una tipo de entrevista, y bueno, puede haber también costos accesibles. Sí conozco la Universidad de Eleia, por ahí en una ocasión entrevisté a un representante, tuvimos una, como tipo de expo de diferentes universidades, y los invité. Entonces, sí hay lugares, hay que acercarnos. El día de hoy lo tenemos aquí. Dice Miriam Cruz, mi querida Miri, saludos, excelente tema con excelente invitada. Sí, mi querida Miri, te mando un abrazo fuerte. Así es que sí existen estos lugares para esta atención, para nuestra salud mental, no solamente de pequeños. Y hay veces que llega a suceder, ¿no? Y a veces no nos gusta asumir esa responsabilidad. El pequeño tiene un problema, vamos, lo llevamos al psicólogo, y los que necesitamos terapia somos nosotros como padres, no tanto el niño. Entonces, se tiene que acompañar y se tiene que asumir esta responsabilidad de que si el pequeño está presentando algún problema,
muchas veces es por culpa de los papás, pero a muchos no nos gusta saberlo. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte. Nosotros trabajamos la parte emocional a nivel colegio con el padre de familia a manera de invitación, porque no es fácil, primero, conocer una enfermedad a través de lo que más amas, que es tu hijo. Es doloroso porque llegan sentimientos de culpa. ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice malo a la vida? Y uno empieza a reprochar, ¿no? Yo creo que son condiciones que se dan. Hay enfermedades que no se notan y que son más graves, que las descubrimos en el psicoanálisis, y que todas merecen atención y que nadie merece ser excluido ni rechazado, ni una escuela, de ninguna escuela debería de pasar, que actualmente sí sucede, y yo tengo vecinos, colegios, y me da tristeza que si algún pequeño llega con algún tipo de trastorno mental o dificultad de aprendizaje, son niños que son rechazados. Desde ahí ya se habla de la persona, del líder del organismo. Entonces, hace falta mucha humanidad, hace falta corazón para entender que no somos iguales y que somos precisamente humanos y que estamos para ayudarnos. Si yo le muestro eso a mi hijo va a ser empático, mi hijo va a brindar su apoyo a otro compañero, y no vamos a hacer una sociedad como depredadores, que estamos nada más pensando en cómo acabar con el otro. Y la violencia es un tema que está activo y es una enfermedad de esta época, más que una pandemia, que un coronavirus. El problema está en esta separación de las familias. Ese es el problema que se ha dado desde hace muchos años y que no se ha sabido cómo manejar a los pequeños la parte del afecto, del acompañamiento. Si te vas con mamá, con papá, ahora te vas, ahora te regresas. Se ha tratado al menor como un objeto, y esto ha generado conflictos a nivel emocional que nosotros que estamos en el aula lo vemos todo el tiempo. Entonces, creo que si algún padre, familia, mamá están atravesando por algún conflicto, es importante resolverlo de manera civilizada para no generar un impacto en el menor. Y el menor no es un objeto. Yo creo que la responsabilidad es de ambos, y hay lugares donde pueden llegar a acuerdos, llegar a este tipo de diálogo, donde todos salgan beneficiados y nadie salga herido, sobre todo en las emociones. Ay, qué fuerte. Yo creo que esto da también para más temas, la parte de ya la violencia que se ha vuelto en una pandemia nuevamente, porque a nivel mundial estamos viviendo muchas situaciones que todas vienen, yo creo que de origen emocional. Llámese países poderosos, líderes, todos creo que padecemos el mismo problema en cierto punto, y es donde hay que frenarlo, hay que atendernos, hay que detectar estos padecimientos con especialistas. Y bueno, aquí tenemos a la doctora Lisbeth, les vamos a estar dejando todos sus datos en una publicación para que acudan con ellos y sean valorados, o si alguien requiere, pues saben que pasen la recomendación, compartan este programa para que más personas lleguen a saber de estos programas, de estos lugares que existen para que nos podamos atender. Pues doctora Liz, me encantaría más tiempo, pero está invitada a otro programa donde tratemos a lo mejor otro tipo de temas. Nos deja sus datos, pronto los vamos a estar publicando. Muchísimas gracias, gran contenido, gran contenido de valor que nos acaba de dar. Le agradecemos mucho en nombre de Miriam, de todo el equipo de Univit, que hayamos platicado un poquito, porque sé que esto da para más, pero bueno, la vamos a tener próximamente en otro programa. Con mucho gusto. Gracias a todos los que se conectaron, también muchas gracias, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto fue el día de hoy, aventurándonos con Miri y Lari a través de Univit Radio. Les mando un saludo. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la plataforma Seno con Z, Seno Radio, Seno FM, y ahí busquen Univit Radio, nos pueden escuchar también. Recuerden seguir toda la programación de lunes a viernes que tenemos para todos ustedes. Un saludo a todos los patrocinadores, Cafarena, Prosco, la Cafetería Portobelo, Odontolistic, Royal Horses, por ahí un saludito a todos ellos. Mi querido Emi, muchísimas gracias allá atrás en producción, en controles, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto fue Aventurándonos con Lari y Miri. Hasta la próxima, gracias. Nos vamos a un cortecito comercial, por favor, mi querido Emi. Cerramos programa. Gracias.
Aventurándonos con Lari y Miri, un programa de Univit Radio en donde la aventura de la vida cotidiana se vuelve un estilo de vida. En este programa encontrarán gran contenido de valor con temas que nos resuelven dudas, pláticas con expertos como profesionales de la salud, con emprendedores, tips de belleza, salud y diversión. También tenemos para ti los mejores lugares para disfrutar, locales y foráneos, temas de historia, arte y cultura. Aquí, en Aventurándonos con Lari y Miri. Búscanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de Univit Radio 105.5 FM. ¡Los esperamos! ¿Ya conoces Cafarena México? ¡No! Cafarena es una marca diseñada especialmente para la mujer de hoy. Versátil, libre y hermosa. Cuenta con la mejor ropa térmica para cualquier estación del año. Elaborada con fibras textiles naturales. Con la mejor calidad, Cafarena es comodidad, belleza y diseño en una sola prenda. Úsalas y te convencerás. Con Cafarena me siento linda. Compra en línea y aprovecha descuentos hasta un 65% menos. Búscalos en cafarena.com.mx. Mi negocio no ha prosperado, no tengo proveedores, me faltan insumos. ¡Dios, dame una señal! Lleva tu negocio al siguiente nivel. Prosco, tu proveedor confiable. Desde 2017 nos hemos dedicado a proporcionar productos y servicios de primera calidad para satisfacer todas las necesidades de tu negocio. Insumos para oficina, equipos de protección personal, mobiliario, tecnología electrónica, abarrotes o material de ferretería. Brindamos asesoría con expertos en negocios. Estamos aquí para ayudarte a cumplir tus objetivos. Permítenos ayudarte a crecer. Contáctanos al 55 46 82 79 98. Envíos express y a todo México. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Con nosotros, tu empresa está en las mejores manos. Prosco, tu mejor proveedor.